Shalom, Yahweh les bendiga, amados, amadas, con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces del canal en Telegram, el enlace de Facebook, y de igual manera te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yahshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado 9:11. Leo las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías capítulo 4 versículos 5 en adelante. Leo con reverencia en el nombre de Yahshua. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Ha dicho Yahweh. Amén. El título de este mensaje es 9:11, 911. Es una palabra profética para los Estados Unidos de Norteamérica. Número de emergencia 911, 911. Palabra profética para la nación del águila, para los Estados Unidos de Norteamérica. Nación que tiene acostumbrados a sus habitantes a lo largo y ancho de su territorio a llamar al número 911 toda vez que tienen alguna emergencia. Y esto es lo que próximamente estarán llevando a cabo a lo largo y ancho de sus fronteras, frontera sur con México. Vi que entraban a todas las fronteras de manera simultánea, a las fronteras más importantes de los Estados Unidos del lado norteamericano, frontera sur de los Estados Unidos con México del lado norteamericano. Entraban ejércitos, hombres armados, hombres uniformados. No pude distinguir de qué nacionalidad es el ejército que invadió la nación norteamericana por tierra. Solo los vi uniformados, todos con un uniforme particular que pertenece a una nación que desconozco y que no me fue revelada. Todos ellos uniformados con el uniforme oficial de su país y todos encapuchados. Iban caminando e invadiendo las principales ciudades fronterizas de los Estados Unidos por tierra. Portaban cada uno de ellos armas de alto calibre y entraban en las casas como ladrones y salteadores sin intención de robar objeto alguno, sino más bien de acribillar a las personas, acabar con las vidas de las personas en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos, las ciudades más importantes. Vi que entraban al Paso, Texas. Vi que entraban en Laredo, Texas, en Mission, Texas, en McAllen, Texas, y así sucesivamente a lo largo y ancho de la zona sur, las ciudades fronterizas de Estados Unidos con México. Lo que vi propiamente fue una invasión vía terrestre de un ejército extranjero a las ciudades fronterizas del ala sur de los Estados Unidos de Norteamérica. E iban con un solo objetivo vía terrestre: acribillar a las personas de las ciudades fronterizas de los Estados Unidos. E iban caminando, entraban en las casas y mataban a las personas que se encontraban ahí dentro. Y una vez que las asesinaban,
se dirigían a la casa siguiente, a la casa contigua y hacían lo mismo. Y vi que algunas personas se empezaron a percatar, a escuchar los sonidos de las ametralladoras y de las armas de alto calibre que portaban estos soldados de un ejército extranjero, y algunas personas empezaron a llamar al número de emergencia que tienen en los Estados Unidos. Empezaron a marcar al 911, al 911, y vi que la operadora rápida y eficientemente tomaba los datos y la información de lo que estaba aconteciendo, y la operadora que tomaba los datos de inmediato daba la notificación a la policía norteamericana del lado norteamericano para que fuesen a atender la situación que imperaba en las casas de diferentes ciudadanos fronterizos de los Estados Unidos. Y vi que los policías, una vez que les llegaba la notificación, en lugar de correr rápidamente a atender la necesidad, se esperaban intencionalmente de 10 a 15 minutos en sus patrullas sin hacer absolutamente nada. Algunos los vi que estaban bebiendo su café o su bebida, ahí sentados esperando que pasaran 10 a 15 minutos para ir a atender la presunta emergencia. Y es que antes de que esta invasión terrestre se suscitara en las principales ciudades fronterizas de los Estados Unidos en el sur con México, pude entender y darme cuenta en la visión que las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica ya estaban avisados y tenían conocimiento de que iba a llegar esta invasión vía terrestre del ejército enemigo. Y no solo tenían el conocimiento, sino que tenían también la orden de no atender la emergencia cada vez que llamaban los ciudadanos al 911, sino que la orden expresa que los policías tenían era de esperar en sus patrullas de 10 a 15 minutos antes de llegar a atender la emergencia al domicilio que habían otorgado, porque la orden era llegar a los domicilios una vez que ya habían dado muerte a las personas dentro de sus hogares. Y mientras estaba viendo la visión en diferentes ciudades fronterizas de los Estados Unidos de Norteamérica, vi que el ejército enemigo entró simultáneamente a diferentes ciudades fronterizas de los Estados Unidos. Iban soldados agrupados de 3 en 3, de 4 en 4, asaltando a las personas y acribillándolas, asesinándolas, masacrándolas de casa en casa. Así que le pregunté al Señor, ¿pero por qué no atienden la llamada de emergencia? ¿Por qué la policía, en lugar de correr y darse prisa para atender a la llamada que están haciendo los ciudadanos norteamericanos al 911, por qué se quedan ahí sentados tomando su café o su bebida en las patrullas, Señor? Y el Señor rápidamente me respondió, es que ya están avisados y tienen la orden de no ir a atender la emergencia. Tienen orden de esperar de 10 a 15 minutos hasta que hayan asesinado a las personas en sus respectivos hogares. Entonces tienen la orden de ir a atender a los muertos. ¿Pero cómo, Señor?, exclamé. Sí, es que están todos coludidos. Esto ya es algo que se pactó previamente. Las autoridades norteamericanas ya tenían conocimiento previo de que este asalto vía terrestre se iba a suscitar en las fronteras, en las ciudades fronterizas del sur de los Estados Unidos con México. Y como ya habían vendido previamente a su nación, a las autoridades policíacas norteamericanas se les ha dado la orden de que lleguen a atender de 10 a 15 minutos tarde la llamada de emergencia al 911.
Se les ha dado la orden de llegar a atender al domicilio cuando ya hayan sido muertos y masacrados los habitantes de dicho domicilio, porque previamente fue pagado el gobierno norteamericano para permitir el acceso al ejército enemigo, y el gobierno norteamericano le permitió el acceso a todas las ciudades fronterizas vía terrestre y previo pago, con la finalidad de que masacren a la mayor parte de los pobladores de las ciudades fronterizas de los Estados Unidos en el sur de México. Y vi que en cuestión de minutos estos soldados ágiles y hábiles iban entrando de casa en casa, de negocio en negocio, asesinando a todas las personas que encontraban a su paso, porque ellos, el ejército enemigo, no traía orden de robar y de tomar las riquezas que se encontraban en las diferentes casas, sino que la orden expresa que llevaba el ejército enemigo era solamente de asesinar a los ciudadanos y a toda persona que se encontrara dentro de los hogares o deambulando o transitando por la vía pública. No tenían orden de destruir las viviendas o la infraestructura urbana, sino que la orden del ejército enemigo era simplemente acribillar y matar a los seres humanos de las ciudades norteamericanas fronterizas en el sur con México. Y en los primeros segundos, tan pronto la gente se empezó a percatar que habían sido invadidos por un ejército extranjero enemigo, de inmediato los ciudadanos empezaron a llamar al 911, al 911, y las líneas se saturaron en toda la franja fronteriza norteamericana en el sur con México. Sin embargo, las personas que estaban tomando las llamadas de emergencia eran sumamente eficientes y rápidamente pasaban la información a las autoridades, a la policía, pero la negligencia se encontraba ahí en los policías. Ellos no hacían nada, sino que retardaban la llegada a los domicilios y lo hacían intencionalmente. Llegaban a los domicilios 10 o 15 minutos después de haber atendido la llamada vía telefónica, dándole tiempo al ejército enemigo de que hubiese ya asesinado a las personas dentro de esos hogares. Y en cuestión de minutos, el ejército debidamente uniformado, el ejército extranjero, había dejado totalmente desoladas las ciudades norteamericanas fronterizas del sur con México. No había casa en donde no hubiesen ejecutado a alguna persona. No había negocio en donde no hubiesen asesinado a sangre fría a las personas, a los clientes y a los dependientes de dichos negocios. En cuestión de horas, quedaron las ciudades fronterizas norteamericanas asoladas en el sur con México. Parecían pueblos fantasmas. Se le había otorgado el permiso al ejército extranjero que acribillara a las personas que habían estado viviendo y habitando por años en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos en el sur con México. Y todos coludidos, tanto el ejército enemigo como las autoridades y la policía norteamericana, permitieron que se llevase a cabo la masacre. Porque como dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. E irónicamente, como me reveló mi Adonai, mi Abacadosh, hace ya varios años atrás, cuando le pregunté por qué escogieron el número 911 para llamar como número de emergencia, Señor.
Y él me llevó rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, que irónicamente es el 9:11, capítulo 9, versículo 11, 911, 911. Leo con reverencia en el nombre de Yahshua. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Literalmente, amados y amadas, como les he compartido en otros videos, no debemos de estar poniendo nuestra confianza en nuestros gobernantes ni en nuestras autoridades, porque tanto la élite como los gobernantes y las autoridades de los diferentes gobiernos están vendidos al príncipe de este mundo, a Lucifer, al padre de mentira, al que se reveló desde el principio. Y tanto la élite como los gobernantes y las autoridades de los diferentes gobiernos han venido teniendo desde años atrás por rey sobre ellos al ángel del abismo, al mismísimo Lucifer, a Satán, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.